El origen del estudio sobre medicina del cuerpo humano, con reconocimiento universitario en Guatemala, está ligado a la creación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por ello, iniciaremos un viaje por la historia de nuestra universidad. Es obligatorio y necesario hacer un acto de gratitud a Francisco Marroquín, nacido en España en el año de 1478, con los títulos de licenciado en Filosofía y Humanidades en el Colegio Mayor de Osma, España. Llegó a América con Pedro de Alvarado en el año de 1530. Fue nombrado párroco de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Se le considera protector de los indígenas originarios de esta tierra y combatió contra su esclavitud. Enseñó la lengua utaltleca a los frailes y promocionó el inicio de los estudios de las lenguas indígenas. Cristianizó por medio de un catecismo que escribió en cachiquel. Impulsó la gramática latina en el nuevo reino de la América Central. El obispo Marroquín fue fundador de la Escuela de Primeras Letras para Españoles en 1532 y fue nombrado el primer obispo de Guatemala en 1537. El obispo Marroquín favoreció la instrucción pública en Guatemala, sentando las bases para la constitución inicial de un colegio de segunda enseñanza, el de Santo Tomás de Aquino, con la intención de luego fundar allí una universidad. Para ello escribió al emperador Carlos V, que también era el rey Carlos I de España, sobre la urgente necesidad de fundar un centro universitario. Esto fue en el año de 1548, misma fecha en la que se fundó el primer hospital. Sin tener una respuesta favorable de su real solicitud, murió el obispo Marroquín en el año de 1563. En su testamento dejó ordenado se funde y administre el citado Colegio de Santo Tomás de Aquino, y para ello un aporte de 883 tostones anuales, que eran insuficientes para dicha empresa. Pero hubo oídos sordos por parte de las autoridades del reino español a través del Consejo de Indias, que no le veía como prioridad. Pero mientras se daban las gestiones que duraron más de un siglo, cumpliendo con el testamento del difunto obispo Marroquín, se creó el Colegio de Santo Tomás y fueron los encargados del mismo el sacerdote del convento de Santo Domingo y el deán de la catedral y sus sucesores respectivos. Se solicitó ayuda al rey Felipe II de España, quien supuestamente accedió. Ya en el año de 1574 existían aulas habilitadas con las cuales se dio inicio a la enseñanza. Pero entre otros benefactores de la futura universidad se encuentran los esposos Sancho de Barahona y doña Isabel de Loaiza, quienes donaron 100 ducados de renta. También encontramos a don Pedro Crespo Suárez, quien regaló 40,000 tostones. De él, Mata Gavidia, en su obra Fundación de la Universidad en Guatemala, escribe: Crespo Suárez delineó un tipo de docencia universitaria y es, después de Marroquín, uno de los beneméritos de la cultura centroamericana y por especial título también precursor nato de los tipos docentes de la ideología universitaria de Guatemala. También colaboraron don Francisco de Zaraza y Arce, así como también Fray Payo Enríquez de Rivera, español de origen, religioso de la Orden de San Agustín, obispo del Reino de Guatemala en 1658. En el año de 1660, costeó el traslado a Guatemala de la primera imprenta y del primer impresor procedente de México.
Se trataba de José de Pineda Ibarra. Fray Payo Enríquez de Rivera escribió al rey de España, Felipe IV, solicitándole la urgente necesidad de crear la universidad en el Reino de Guatemala. Esto ocurrió en el año de 1661. De nuevo, escribe al rey en el año de 1663. Y de ese documento se puede transcribir lo siguiente. Por medio de la creación de la universidad, se puede enseñar las lenguas indígenas a los sacerdotes y con ello se facilitaría la evangelización en el nuevo reino. Transcurrieron 13 años para que ahora el nuevo rey de España, Carlos II, respondiera afirmativamente a la solicitud de Enríquez de Rivera, otorgando por real cédula la autorización para fundarla. La fecha de nacimiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue el 31 de enero de 1676. Pero dicha cédula de fundación llegó a Guatemala hasta el 21 de octubre del mismo año, es decir, 9 meses después. La fecha de inauguración de la universidad es controversial, porque para José Milla y Vidaurre fue el 5 de enero y para Fray Francisco Jiménez el 7 de enero del año de 1681. La Universidad de San Carlos de Guatemala fue inspirada en el modelo de la Universidad de Salamanca, España, orientada al humanismo. Al principio las cátedras impartidas fueron teología, filosofía, economía, política, retórica, física, cachiquel y medicina. La sede inicial fue la ciudad de Santiago de los Caballeros, en una construcción que pertenecía al convento de Santo Domingo. Allí estuvo la universidad desde 1676 a 1756, es decir, durante 80 años. Luego se trasladó a la casa de Alcántara. Ese nombre es por haber pertenecido al tesorero síndico don José de Alcántara. Allí permaneció hasta el año de 1777, es decir, por 21 años. Hasta 1777 se tienen 101 años de existencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ubicada en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Con respecto al escudo de la Universidad de San Carlos, este ha variado. El más antiguo data del año de 1681. Tiene semejanza con el actual, solo que en lugar de la efigie de San Carlos de Borromeo, doctor en Derecho y Humanidades, elevado a los altares como santo y patrono de los literatos y patrono también del Reino de España y de su rey Carlos II, que permanecen en la actualidad, se ubicaba la efigie de Santa Teresa de Jesús, intelectual española que cursó estudios en la Universidad de Salamanca, canonizada, que es una de las doctoras de la Iglesia Católica. Un segundo escudo, que no es circular sino ovalado, fue creado en 1686 y se agrega a la inscripción que ya existía desde 1681 y se mantiene a la fecha y que textualmente dice: Carolina Academia Cuactemalensis Inter Cateras Orbis Conspicua. Se adicionó la frase siguiente: Pontificia Universidad del Reino de Guatemala. En 1922 aparece un tercer escudo que intentaba modificar al anterior, pero la moción no prosperó. Finalmente nos queda el actual escudo de la universidad, el cual mantiene la simbología del inicial creado desde 1681, exceptuando que se cambió la efigie de Santa Teresa de Jesús por la que hoy luce, como es la de San Carlos de Borromeo. El simbolismo del escudo, decir de él lo siguiente: hay dos círculos concéntricos, en medio de los cuales aparece la siguiente inscripción:
Carolina Academia, Guatemalensis, Inter, Caecteras Orbis Conspicua. Traducido libremente sería Universidad de Guatemala grande entre las del mundo, pero cuya traducción gramatical significa lo siguiente: Carolina o Carolino, relativo a reyes con el nombre de Carlos, especialmente de Carlomagno, que hizo obligatoria la instrucción. Academia, Sociedad de Literatos y Científicos. Guatemalensis, relativo a Guatemala. Inter, entre. Caeteras, las demás. Orbis, que viene de mundo, de orbe. Conspicuo, que significa ilustre, sobresaliente. Traducción pues sería Universidad de Guatemala grande entre las del mundo. En el interior del círculo central, con algo de imaginación, podemos utilizar la numeración de la carátula de un reloj de la siguiente manera. A las 12, la tiara y las llaves del pontificado, otorgada esta por el Papa Inocencio XI, con su bula ex suprema en 1687, que daba la categoría internacional a la universidad. A la 1, uno de los 2 leones que corresponden al escudo de armas. A las 2, podemos representar, ahí se encuentra una de las 2 torres que corresponden al escudo de armas del rey de España y representa al reino de Castilla. El león y la torre representan a la unión de los 2 reinos. A las 3 tenemos una columna con la leyenda Ultra, que significa alto nivel o allá. A las 4, uno de los 3 volcanes que rodean la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy Antigua Guatemala, que puede ser el de Acatenango. A las 5, el segundo volcán, que puede ser muy bien el de Fuego, pues se aprecia una nube en su parte superior. A las 6, se aprecia el apóstol Santiago, ya que se le conoció como la muy noble y leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, patrón de España y de los Caballeros de León y de Castilla. De 7 a 8 puede corresponder al área que ocupa el primer volcán conocido como el de Agua. A las 9, la otra columna con la leyenda Plus, que significa más, y que al leerla junta significa el alto nivel académico de la universidad. A las 10, el otro león del escudo de armas del Reino de España, que representan el Reino de León. A las 11, la otra torre del escudo de armas del Reino Español y que representa el Reino de Castilla. Siguiendo con la imaginación, podemos ubicar entre las 12 y las 6 a la efigie de San Carlos de Borromeo, patrono del rey Carlos II. Por fecha de fundación de las universidades, en la Crónica del Nuevo Continente aparece la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo en la fecha de 1538. Se disputan un segundo lugar la Real y Pontificia Universidad de México en 1551 y la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, Perú, también en 1551. Luego aparece la Universidad de Bolivia, fundada en 1624, y la Universidad de San Carlos de Guatemala, fundada el 31 de enero de 1676. La Universidad de Quito, Ecuador, se fundó en 1791. Para esa época ya existían aproximadamente 19 universidades americanas, todas por iniciativa de la orden religiosa de los dominicos. ¿Saben ustedes el origen de la frase "id y enseñad a todos"? En el año de 1922 se dispuso un cambio en el escudo de la universidad, el cual no prosperó. Pero en ese escudo aparece la frase en latín y castellano que dice así: "Te et docete omnes gentis", que significa "id y enseñad a todos". Esta frase sintetiza el objetivo primordial de la universidad, rompiendo prejuicios de razas, lengua y costumbres, fomentando la educación y la enseñanza para todos. Esta frase fue tomada del Evangelio San Mateo 28, 16 al 20, que textualmente reza así:
Jesús les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las naciones. El nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala se ha mantenido desde su fundación en 1676 hasta la fecha. El nombre ha variado. Primero fue Universidad de San Carlos de Guatemala, después recibió el nombre de Regia y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto por una bula papal de Inocencio XI, y esto ocurrió entre 1687 y 1832. Luego aparece el nombre de Academia de Ciencias, por orden del doctor Mariano Gálvez. Esto fue entre 1832 y 1840. Luego recibe el nombre de Universidad Nacional. Esto fue por un decreto de Rafael Carrera en el año de 1855. Luego aparece con el nombre de Universidad de Guatemala, por decreto de Justo Rufino Barrios. Esto fue en julio de 1875, época en que se crean y separan las facultades para su función. Después aparece el nombre de Universidad Estrada Cabrera. Esto fue en 1918, por decreto legislativo, en la época en la que Manuel Estrada Cabrera era presidente. Después aparece el de Universidad Nacional de Guatemala. Esto fue en la época de Lázaro Chacón y fue el 27 de septiembre de 1927. Y luego, el que tiene hasta la fecha, Universidad de San Carlos de Guatemala, el 1 de diciembre de 1944, con la autonomía universitaria, con el gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo.